Hola queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo nuevamente y estoy cumpliendo mi promesa. Logré juntar y recopilar y redactar muchas cosas para entregarles el segundo capítulo de los nexos secretos de Salvador Allende con la Unión Soviética a través de la KGB, que es el organismo de inteligencia soviético. Les recuerdo que toda esta información, aquí no hay ninguna especulación, no hay ningún invento, no hay ninguna cosa fantasiosa. Todo esto está contenido en los archivos desclasificados de Vasily Mitrokhin, que fue un archivista, un senior, uno de los jefes de archivo de la KGB, que sacó estos archivos, ¿no es cierto?, los copió y los desclasificó a los años después. También esta información está tomada en diarios de la época, en diarios del periodo antes de que asumiera Allende hasta después que asumió, y en discursos que dio Salvador Allende que están en las redes sociales o en los periódicos de la época. Recordemos que estos archivos de Vasily Mitrokhin se encuentran abiertos al público en el Centro de Archivos Churchill. Eso es, para que no nos confundamos. Bueno, recordemos que yo le había comentado en el capítulo 1 que la KGB había mandado a dos personas, uno primero, otro después, por supuesto, para tener las comunicaciones formales con Salvador Allende como informante de la KGB, informante secreto de la KGB para el gobierno de la Unión Soviética. Estos señores eran el señor Kuznetsov y Andropov. ¿Por qué mandaron dos? Porque siempre la Unión Soviética tenía miedo de que la comunicación de Allende con el Kremlin se monopolizara en una sola persona. Entonces mandaban dos, o sea, como que no le tenían confianza, no se tenían confianza ni entre los agentes de la KGB. Así de perseguidos eran los agentes de la Unión Soviética. Bueno, siguiendo con el tema, ¿no? Les puedo decir que pese a que existía una gran ansiedad en la KGB por la lentitud que mostraba Allende en consolidar su poder en Chile, infiltrando, por supuesto, a las Fuerzas Armadas y controlando el sistema de seguridad, Andropov, uno de estos informantes, decretó que las prioridades de la KGB en Latinoamérica en 1972 serían fortalecer, en forma bastante discreta, los apoyos soviéticos en Chile y Perú. Ansioso por reforzar el régimen socialista de Allende, estableciendo lazos estrechos de la KGB con la inteligencia chilena, Andropov instruyó que todo esfuerzo por forzar el paso sería contraproducente. O sea, él decía, hay que llevar las cosas de a poco, porque si no, si las apuramos de más, podrían ser, ¿no es cierto?, podría ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces decía, vámonos paso a paso en este proceso. De hecho, textualmente le voy a leer lo que dijo Andropov, lo que le informó la KGB. Abre comillas, no permitan nada que pueda causar quejas sobre nuestra actividad en Chile y Perú. No fuercen el establecimiento de enlaces con el servicio de inteligencia chileno. Despierten su interés pasándoles inteligencia de un tópico natural a través de líder, o sea, a través de Allende. Recuerden que la chapa que tenía Salvador Allende, que era reconocido en la KGB, era líder. Bueno, durante 1972 la Unión Soviética bajó notoriamente sus perspectivas con el gobierno de Salvador Allende. Ya las perspectivas que estuvieron muy altas en el año 70, en el año 72 habían bajado bastante. En julio de ese año, del 72, un importante diario soviético seguía afirmando que, abre comillas, textual, el récord de Chile muestra que un número de países latinoamericanos puede adoptar una forma de construcción socialista. Sin embargo, en octubre del 72, la huelga de los camioneros, ustedes lo recordarán, que fue brutal, digamos, que fue, yo creo que el inicio de la caída de Allende. Esta huelga, presuntamente respaldada con fondos de la CIA norteamericana, paralizó la economía chilena durante 3 semanas, mostrando contundente evidencia de la debilidad del gobierno de la Unidad Popular y el poder que tenía en ese momento la oposición. En una reunión del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Chile fue oficialmente acusado de no estar construyendo el socialismo, o sea, Allende, obviamente,
sino que buscando simplemente un desarrollo libre e independiente en democracia y progreso social. La notoria e irrefutable evidencia del mal manejo económico de Allende hizo que también la Unión Soviética se cuestionara otorgar un mayor apoyo económico al gobierno. Allende viajó a Moscú en diciembre del año 72 y regresó con mucho menos de lo que él pretendía lograr en la Unión Soviética. De hecho, regresó con la cola entre las piernas. Bueno, a pesar de todo esto, Andropov estaba muy preocupado de que la KGB hiciera todo lo posible para prevenir la derrota del régimen de Salvador Allende, ya sea a través de las urnas, o sea, en las votaciones, o por un golpe militar. Estaba muy preocupado este señor, porque ya veía venir ya presentía lo que se podía venir. El 25 de diciembre del año 72, Andropov envió un memorándum al Kremlin dándole la impresión bastante exagerada de la habilidad de la KGB para influenciar en la política chilena. Le voy a leer, esto es textual, todo esto lo voy a leer textual para que ustedes, entiendan, porque esto es una información absolutamente oficial de la KGB, de Andropov con la KGB y el gobierno, por supuesto, soviético. Bueno, Andropov, abre comillas, dice, la KGB mantiene acciones confidenciales con Allende y un senador de izquierda, y también con prominentes individuos en los partidos socialista, radical y demócrata cristiano. Las elecciones parlamentarias tendrán lugar en marzo del 73. Considerando la situación durante el periodo preelectoral, está planeado tomar medidas para fortalecer las relaciones con la gente arriba mencionada, o sea, con este senador y con senador de izquierda y con personajes políticos de la democracia cristiana y el Partido Radical. Y también, dice, para hacer nuevos contactos con el gobierno, partidos y círculos parlamentarios, incluyendo ciertos representantes de la oposición de derecha y la organización radical, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. A través de contactos no oficiales con gente influyente en el país y otras vías, está planeado concentrar los esfuerzos de la KGB en lo siguiente: ayudar a consolidar las fuerzas que soportan al gobierno de Chile, crear obstáculos para cualquier cooperación entre la democracia cristiana y los partidos nacionales dentro del marco de la oposición, ejercer influencia sobre las Fuerzas Armadas y de orden para prevenir que sean usados en contra de la unidad popular. La KGB también está planeando usar sus capacidades para realizar una serie de medidas activas en Latinoamérica y otros países con el propósito de exponer la interferencia imperialista en los asuntos internos de Chile y ejercer la necesaria influencia en la opinión pública, induciendo así los elementos antiimperialistas y progresistas para apoyar más activamente a la unidad popular. Con el propósito de financiar estas medidas, además de las operaciones contra figuras gubernamentales y políticas, incluyendo influenciar a algunos de ellos a través de pagos, o sea, estaban pensando o en liquidar figuras gubernamentales o coimearlas, o pagarles para que se dieran vuelta a la chaqueta. Se requiere, pone Andropov, la suma de $100.000. Parte de este dinero es para dárselo a Allende, para trabajo con sus propios contactos en círculos militares y políticos. Cierre de comillas. Bueno, eso es lo que informó en ese momento Andropov a la KGB, solicitando también recursos de $100.000 para una parte dárselo a Allende y el otro ocuparlo en reforzar el gobierno de la Unidad Popular. Bueno, la aprobación del pago de los $100.000 de la reserva del Consejo de Ministros para medidas especiales de la KGB en Chile fue otorgado por el Kremlin el 7 de febrero de 1973. En febrero de 73 se aprobó y se recibió, Allende recibió $100.000 para reforzar el gobierno de la Unidad Popular y una parte, una tajadita, quedar nuevamente para Salvador Allende. Se establecía también una recompensa le llamaron, textual, adicional, recompensa adicional de $400 para Salvador Allende por la valiosa información no especificada que él había provisto, o sea, por ser un traidor soplón. Otro reporte de Andropov al Kremlin en febrero del año 1973, posterior,
proveyó una optimista evaluación de la influencia de la KGB en Allende durante las reuniones con Kuznetsov, que era el otro informante, ¿no es cierto?, que tenía nexos con Allende. Y escribió lo siguiente, abre comillas: Allende estableció este canal, aparte de los usuales contactos gubernamentales no oficiales, y los usó para manejar las materias más confidenciales y delicadas, estableciendo contactos entre las Fuerzas Armadas de Chile y la Unión Soviética, consultando sobre el uso de materias primas atómicas chilenas, organizando cooperación entre los servicios de seguridad chilenos y soviéticos y otras materias, pasando información y discutiendo temas corrientes de la política. La KGB está teniendo éxito en ejercer una definitiva influencia sobre Allende. Esto es ayudando en particular a un mejor entendimiento sobre el presidente Allende, de las políticas chinas, así como también una decisión de su parte para fortalecer el contacto entre los militares chilenos y peruanos, con el propósito de ejercer una influencia positiva sobre el liderazgo de las Fuerzas Armadas chilenas. A su vez, Allende está sistemáticamente informándonos de la situación en el país y en la Unidad Popular sobre sus propios planes. Las reuniones de nuestro oficial, Kuznetsov, con Allende, durante las cuales discutían asuntos importantes, se condujeron en privado, invitándolo al presidente a visitarlo cuando quisiera, ya sea en su oficina o en su casa, sin avisarle previamente cada vez que habría un asunto urgente que tratar. El fortalecimiento de la relación entre nuestro oficial y Allende, entre Kuznetsov y Allende, se facilitó por la ayuda material que se le aportó, o sea, por los pesitos que Allende recibía en el bolsillo. Ahí Allende se ablandaba y se entregaba, ¿no es cierto?, en forma bastante fácil. Dice, por la ayuda material que se aportó, por la atención personal y por el cumplimiento de todos sus requerimientos personales. Cierre de comillas. Bueno. Adicionalmente, con el propósito de hacer más efectivo y beneficioso el contacto con Allende, Andropov sugirió ayudarlo a fortalecer su posición y su autoridad, tanto en Chile como en Latinoamérica, a través de los canales informales que la KGB tenía disponibles. Adicionalmente, recomendó ampliar las habilidades de Allende para evaluar la situación en los países latinoamericanos, considerando que podía enviar sus propios emisarios a varios de estos países. Otra recomendación de Andropov al cuartel general de la KGB fue obtener información a través de Allende sobre las políticas chinas, incluyendo el uso de personas de su confianza que él podía enviar a dicho país. Finalmente, sugirió brindarle ayuda material por su trabajo con los contactos en círculos políticos y militares, especialmente en el periodo preelectoral, hasta $50.000, tomados de fondos designados a la KGB por el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética bajo la resolución número P-78/31 del 13 de febrero de 1973. Y aunque confidencialmente el cuartel general de la KGB estaba cada vez más preocupado sobre las posibilidades de éxito de Allende, veían con mucho temor que Allende se estaba hundiendo solo, Andropov no lo comentaba a la Casa Central del Kremlin, por lo que sus sugerencias, incluyendo los fondos adicionales, se aprobaron. O sea, llegaron $50.000 más en febrero del 73. $53.000 adicionales. No obstante, en privado, en el Kremlin existía mucho temor por las notorias deficiencias del sistema de seguridad e inteligencia de Salvador Allende, lo cual hacía aumentar las posibilidades de un golpe militar. O sea, el Kremlin ya en febrero del 73 tenía súper claro que los militares se podían tomar el poder porque Allende estaba haciendo muy mal las cosas, estaba manejando mal el tema político, social y económico en Chile. En febrero de 1972, el Kremlin reportó a Brezhnev, al presidente de la Unión Soviética, que el oficial responsable de la relación con los servicios de seguridad chilenos se reunió secretamente con Allende en una villa en las afueras de Santiago, donde Allende le expresó algunas de sus visiones respecto a la reorganización de los servicios de seguridad. Le indicó que sería creado un sistema de inteligencia y contrainteligencia eficiente, que le reportaría directamente a él, basado en miembros del Servicio de Investigaciones, en la PDI, y personal confiable reclutado de los partidos socialistas
y comunista, y cuyos esfuerzos estarían destinados a descubrir y suprimir, escuchen bien, descubrir y suprimir cualquier actividad subversiva por parte de los norteamericanos y fuerzas reaccionarias locales chilenas, además de organizar actividades de inteligencia al interior de las Fuerzas Armadas, ya que la posición que asumieran estas sería un factor decisivo que determinaría el destino del proceso revolucionario chileno. Querido amigo, aquí, en esta reunión que tuvo Salvador Allende en las afueras de Santiago, con el agente de la KGB, que estaba encargado de Chile, no es otra cosa que decir, Allende lo que planteó era que estaba creando servicios de inteligencia adicionales que reportaban directamente a él y que eran secretos y que estaban dispuestos a suprimir personas. Suprimir es liquidar. Es así de simple, ¿no? ¿Cómo suprimo yo una persona? ¿Cómo la suprimo? Suprimirla es cancelarla permanentemente. Suprimir es una cancelación permanente. ¿Cómo cancelo permanentemente una persona? La liquido. Bueno, eso es lo que estaba tratando de hacer el señor Salvador Allende, el gran demócrata chileno. Bueno, en el reporte que hizo el Kremlin a Brezhnev, al presidente soviético, se mencionó que Allende contaba decididamente con la asistencia soviética en este propósito. O sea, lo que dijo el Kremlin, ¿no es cierto?, es que al presidente de la Unión Soviética es que la Unión Soviética estaba apoyando decididamente a Allende para lograr los propósitos comunistas en nuestro país. En este contexto se llega a las elecciones parlamentarias de marzo del año 73, donde la Unidad Popular sacó el 44% de los votos y la oposición el 56%, lo cual, ojo, tanto en Chile, tanto en la Unidad Popular como en la Unión Soviética fue considerado un fracaso. Ellos estaban convencidos de que la Unidad Popular iba a sacar una mayoría aplastante en las elecciones parlamentarias de marzo del 73. Ojo con eso. No existe evidencia que la KGB tratara de explicar por qué sus relaciones confidenciales con líderes del espectro político chileno habían fallado en producir un aplastante triunfo de la UP que esperaba el Kremlin. Pero en lugar de eso, enfatizaron la voluntad de Allende de proveerle más ayuda en sus operaciones. Andropov entonces le escribió a Brezhnev, al presidente de la Unión Soviética, solicitándole su aprobación para financiar una recolección de inteligencia por Allende en otros países sudamericanos en nombre de la KGB. En ese reporte, Andropov le dice a Brezhnev que su oficial tuvo una conversación con Allende sobre la posibilidad de recibir información de Latinoamérica, contando con su asistencia y que el monto y que éste mostró interés en la materia, expresándole variadas ideas al respecto. En particular, le expresó su voluntad de enviar gente de su propia confianza a países latinoamericanos donde serían capaces de establecer contactos con sus amigos, entre comillas, y partidarios políticos, obteniendo valiosa información de ellos. Adicionalmente, informó que, abro comillas, textual, en un futuro cercano, el presidente Allende podrá enviar su emisario a Venezuela con el propósito de evaluar la situación en ese país en la víspera de la elección presidencial de noviembre del mismo año 73, para que ustedes vean que ya la Unión Soviética, a través de Salvador Allende, estaba manifestando la intención de influir en el gobierno democrático de Venezuela. O sea, esto no partió con Chávez, esto viene de mucho antes. O sea, la Unión Soviética en sus tiempos trató también de influir en las elecciones venezolanas para establecer un régimen marxista-comunista en dicho país. Bueno, entre sus contactos confiables, Allende nombró a Luis Beltrán Prieto Figueroa, el líder del Partido Progresista de Venezuela, llamado Movimiento Electoral del Pueblo. Y además dijo, Brezhnev, o sea, Andropov, dijo, además está dispuesto a cooperar, Allende está dispuesto a cooperar en obtener información en Argentina y Ecuador, donde la situación se caracterizaba por contradicciones y complejidades. Bueno, en todo este contexto de este informe que mandó Andropov a Brezhnev directamente al presidente de la Unión Soviética, Brezhnev le escribió de vuelta diciendo, abre comillas, aprobado, cierre de comillas. Pese a todo
pese a todo este apoyo que Allende recibía de la Unión Soviética, Andropov estaba cada vez más pesimista sobre las posibilidades de sobrevivencia del presidente de Chile, por lo que en la primavera de 1973 viajó a su país e hizo una visita al cuartel general en Yacenevo, donde reunió a todos los personajes que tenían algo que ver con lo que se estaban haciendo desde la Unión Soviética en Latinoamérica. Y de acuerdo con Nikolai Leonov, Andropov les hizo una simple pregunta, abre comillas: ¿cómo vemos el caso chileno? ¿Tiene alguna posibilidad de triunfar? ¿Debemos comprometer todos nuestros recursos o es demasiado tarde para arriesgarlos? Cierre comillas. La conclusión a la que llegaron fue que la medida que había estado planeándose para hacer un préstamo de 10 millones de dólares sería incapaz de rescatar la situación en Chile. Sería como poner un parche en un neumático desgastado. O sea, en esta reunión lo que se afirma, porque estaba en trámite un préstamo por 10 millones de dólares para el gobierno chileno, para, por supuesto que para reforzar, ¿no es cierto?, el gobierno de la Unidad Popular y establecer una tiranía marxista, dicen que ya no es conveniente pasar los 10 millones de dólares porque todo lo que se indicaba que el gobierno era un fracaso y que era como parchar un neumático usado, digamos, un neumático que ya está desgastado. Bueno, conforme a lo señalado por la KGB, los graves errores de Allende fueron su renuncia a usar mayor fuerza contra sus oponentes y no establecer un total control sobre la maquinaria del Estado, y eso fue lo que lo mató, según la Unión Soviética. Sin estas condiciones, consideradas obligatorias por la Unión Soviética y fundamentales, la mantención en el poder no se podía asegurar. Eh, el 27 de junio de 1973 ocurrió el primer intento de derribar al régimen de Allende, hecho por activistas de Patria y Libertad, que tramaron un golpe de Estado con oficiales desafectados del segundo regimiento blindado del ejército chileno. La seguridad de los complotados fue tan mala, o sea, fue tan mal organizado este intento de golpe, que el gobierno de Allende se enteró antes de los planes, y por supuesto bloquearon este intento de secuestrar a Allende porque lo querían secuestrar, lo querían sacar de poder y secuestrarlo. Y por supuesto que este golpe fue un fracaso total, este intento de golpe. Bueno, después el 29 de junio, vino el tanquetazo, ustedes lo deben recordar, que también fracasó. Pero de acuerdo con la KGB, el aspecto más significativo de este fallido golpe fue la indiferencia de los trabajadores de Chile. Fíjense bien lo que decía la KGB, que se suponía que los trabajadores eran los más sólidos y fieles partidarios de la Unidad Popular. Allende hizo un llamado radial por las radios, que en ese tiempo recuerden que no habían redes sociales, no había Messenger, no había YouTube, ni esas cosas. La radio cumplía el rol fundamental para llegar a la población. Allende hizo un llamado ese día 29 a que fueran al centro de Santiago los trabajadores a defender su gobierno y no fue nadie. Eso la KGB lo tomó como una advertencia de que el gobierno de Allende estaba total, absoluta y radicalmente fracasado y que estaba directo a ser, ¿no es cierto?, presa de un golpe de Estado. Las posteriores 10 semanas, a partir del 29 de junio, las posteriores 10 semanas fueron un periodo de gravísima crisis política, económica y militar en Chile. En su fracasado llamado a los trabajadores para que fueran al centro a defender su gobierno, Allende declaró, abre comillas, textual: si llega la hora, la gente tendrá armas. Bueno, esta fue la primera declaración pública de Allende de que iba a movilizar a grupos paramilitares de izquierda si se veía enfrentado a una revuelta militar. Eso fue el indicio de que Allende estaba dispuesto a usar las armas, a llamar al pueblo y que tenía al pueblo armado para defender su gobierno de un eventual pronunciamiento militar. En el mes de agosto de 1973, las Fuerzas Armadas realizaron una intensa búsqueda de armas ilegales,
concentrándose predeciblemente en las que mantenía a la izquierda, obviamente. Posteriormente, la KGB se quejó que Allende puso muy poca atención a sus advertencias de un inminente golpe. Y cuando ocurrió el pronunciamiento militar del 11 de septiembre, Luis Corvalán y el liderazgo comunista, que también había sido informado por la KGB, estaba mucho mejor preparado. Los comunistas se prepararon porque ellos sabían que venía un pronunciamiento militar. Lo sabían, si era lógico, si el 22 de agosto, ¿no es cierto?, el Congreso votó un acuerdo, y se votó por una mayoría bastante interesante, para que el gobierno militar, o sea, que el gobierno de Salvador Allende, perdón, depusiera lo que estaba haciendo y llamaban a sacar al gobierno de Allende porque estaba causando un daño tremendo a Chile y lo acusaban, ¿no es cierto?, de tirano, de dictador, de torturador. Era un gobierno realmente nefasto el de Salvador Allende, mucho más de lo que se sabe porque la izquierda ha ocultado todo esto, esto ya lo sabemos, ha contado un relato falso, un relato mentiroso y ha ensalzado la figura de Allende como un demócrata, cuando Allende lo que menos tuvo fue demócrata en todo su mandato. Bueno, el diario El Siglo ese día tituló "Cada cual en su puesto de combate". Así, el diario El Siglo, un diario evidentemente adepto a la Unidad Popular, y textualmente puso "cada cual en su puesto de combate", haciendo un llamado a los trabajadores y campesinos a combatir para repeler el intento de los reaccionarios que están determinados a derrocar el gobierno constitucional. Mientras Corvalán y el liderazgo comunista, adivinen lo que hicieron, se escondieron. Los gerentes comunistas de las fábricas comenzaron a movilizar a los trabajadores en el cordón industrial. De acuerdo con la KGB, Allende falló en cumplir su promesa de convocar a la gente a las armas para defender su régimen. Y cuando comenzó el golpe, el 11 de septiembre, en lugar de buscar apoyo en las áreas de clases trabajadoras de Santiago, estableciendo su base de operaciones en La Moneda, donde fue defendido solo por 50 a 60 de su grupo de amigos personales, todos los del GAP, entrenados por los cubanos, y aproximadamente media docena, unos 6 o 7 oficiales de la PDI. La KGB culpó a Allende de no tener una preparación adecuada para repeler el golpe de Estado y de una arrogante improvisación que nunca contó con una planificación avanzada. Bueno, una vez destituido el gobierno de Salvador Allende, ya llegando a febrero del año 74, el Kremlin realizó lo que pareció ser la primera evaluación de su política en Latinoamérica, desde el golpe de Estado en Chile. Definió los 3 principales objetivos de la política soviética. Abro comillas, textual: ampliar constantemente y reforzar la posición de la Unión Soviética en el continente, proveer soporte a los elementos progresistas antinorteamericanos que luchan por su independencia política y económica, y proveer una activa oposición en la penetración china. Y significativamente no hubo mención alguna, ninguna mención sobre fomentar movimientos revolucionarios en Latinoamérica o de cualquier tipo, fuera de Cuba, de un nuevo gobierno marxista basado en el modelo Allende. No se habló más de esto, digamos. Por lo menos pareciera que la Unión Soviética perdió interés en establecer un modelo similar al que quería implementar Salvador Allende porque tuvo un fracaso rotundo. En Chile, la mano firme establecida por el régimen militar pareció eliminar cualquier experiencia nueva de socialismo con vino tinto, por lo menos en el futuro cercano, quedando Cuba como primera y solitaria prioridad para la KGB. Bueno, queridos amigos, con esto yo quiero llegar a una siguiente conclusión, bien corta. Primero, decir que Allende no fue un demócrata, decir que Allende no solamente fue un dictador, no solamente fue un tirano, porque en el gobierno de Allende se mataron personas, se torturaron personas. Podemos hacer ¿cómo se llama? Un trabajo especial dedicado a ver cuáles fueron las personas que mataron el gobierno de Allende por razones políticas y las personas que fueron torturadas también, pero ese sería
tema de otro trabajo, pero también hay que decir que esto es súper importante, que Allende fue un traidor a la patria. Y yo creo que una de las razones por las cuales este hombre se quitó la vida, si es que no lo asesinó un agente cubano, si es que se quitó la vida es porque él sabía que en algún momento del tiempo iba a tener que responder, ¿ya?, por sus crímenes de alta traición a la patria. Y eso ustedes saben que lo juzga la justicia militar, y eso tiene una pena que ustedes saben cuál es, el paredón. Así es que, queridos amigos, me alegra mucho haberles podido hacer esta entrega. Este era el segundo capítulo y final. Todos estos trabajos tienen el único objetivo de una vez por todas contar la verdad sobre Salvador Allende y su nefasto gobierno de la Unidad Popular. ¿Ah? Ponerlos en el lugar de la historia que se merecen, que es el peor lugar, el peor sitio de la historia que Chile pudo haber caído en esa época. Los saluda Andrés Jadel, de Mayoría Silenciada. Les recuerdo que hoy domingo tenemos el gran foro los domingos con Rodolfo Pérez y Pía Marinovich, y hoy día tenemos un programa especial. Vamos a estar entrevistando a Janet de Castañer, esposa de Julio Castañer, que tiene que enfrentar ahora un juicio en el cual él está archidemostrado que es absoluta y totalmente inocente. Así que vamos a estar con Janet de Castañer hoy. ¿Ah? Que estén bien. Los quiero mucho. Un abrazo a todos.